Bien, buen día chicos. Vamos a continuar con lo que es nuestro segundo parcial. Vamos a ver la unidad 2. La unidad 2 es la neuroquímica. ¿Sí? Este es el primer módulo. Primero me confundí con la última tarea que les encargué. Les puse otro trabajo que nada que ver, que es de la unidad 3, pero bueno, vamos a comenzar con esto. Vayan tomando notas. La intención de subir video y no una presentación, pues es precisamente eso, que ustedes tomen nota, que tengan sus apuntes y que puedan ir reestructurando la información en sus cabezas, ¿verdad? Ok. En esta segunda unidad vamos a hablar de la neuroquímica. A diferencia del parcial pasado, esta es una unidad mucho más extensa de lo que habíamos estado viendo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos todos los temas que vamos a revisar para el segundo parcial. Espero que en el primer examen les haya ido bien para que en este segundo pues no se compliquen tanto con el tema de la calificación. Vamos a estar viendo tres aspectos principales, los tenemos aquí. Vamos a señalar. Un segundo. Ok. Son señales químicas, la transmisión química de la sinapsis, la psicofarmacología. ¿Ok? Dentro de las señales químicas vamos a revisar las señales químicas intracelulares y extracelulares. ¿Sí? Los segundos mensajeros, que son las señales químicas, son estas 8, que es lo primero que vamos a ver durante esta parte de la primera semana. En esta unidad también vamos a ver todos los tipos de neurotransmisores, la función, dónde se localizan y demás, además de los principios básicos de psicofarmacología, los medicamentos que se pueden utilizar y demás, que nosotros, dicho sea de paso, pues no estamos calificados para esa parte de la medicación. Ok, comenzamos con la neuroquímica. ¿Qué es la neuroquímica? Muy sencillo. Muy bien. La neuroquímica es el estudio específico de los neuroquímicos que influyen los neurotransmisores y otras moléculas como las drogas neuroactivas que influyen en la función de las neuronas. Es decir, cómo afectan tanto los químicos naturales, vamos a estudiar cómo afectan los químicos naturales y las drogas legales o ilegales, ¿sí? En la actividad de las neuronas, es decir, en mi sistema nervioso. ¿Cuál es el objetivo? Examinar cómo influencian la operación de la red neuronal. ¿Qué son las redes neuronales? Ya sabemos que son conjunto de neuronas que trabajan en equipo para realizar una función. Llámese lenguaje, memoria, percepción, sensación, atención y demás habilidades que vayamos adquiriendo a lo largo de la vida. En una siguiente diapositiva vamos a revisar los dos tipos de sustancia que estudian. Estudian los químicos naturales y los fármacos. Los químicos naturales son los que produce el cuerpo, que son los neurotransmisores, y los fármacos, pues son todos los medicamentos y drogas ilegales que pueden consumirse y afectar el sistema nervioso. ¿Cómo hacen estas sustancias para afectar al sistema nervioso? Es fácil, lo hacen mediante las señales químicas. Las señales químicas son las sustancias que transmiten información por medio del torrente sanguíneo, es decir, por medio de la sangre, ¿sí? Con las cuales el receptor llega a conocer
si es pariente, o sea, si es un mismo tipo de sustancia que ya tenemos, o si es un tipo de sustancia más potente de los que mi cuerpo tiene. ¿Cuál es la función? Son usadas por la naturaleza para diversas finalidades. Por ejemplo, ahuyentar o atraer al sexo opuesto para la reproducción o para señalar territorios y evitar la intrusión de extraños. Tenemos dos tipos principales de señales químicas, intracelulares y las intercelulares. En las intracelulares son señales químicas que cambian el comportamiento celular dentro de la misma célula, es decir, la sustancia que secretan, esta es la célula, ¿sí? La sustancia que secreta se produce dentro de la misma célula y dentro de la misma célula se genera una respuesta. La sustancia que se produce no sale de esa célula, simplemente se afecta a sí mismo. En la intercelular, una célula, ¿sí?, cambia el comportamiento de otra, ¿sí?, mediante sustancias. Una célula emisora, es decir, la que produce la señal, manda la señal a través del torrente sanguíneo y entra a otra célula, cualquiera que sea, y se da una respuesta. Inter quiere decir que se modifican mutuamente, ¿sí? Y que tiene que haber otra célula implicada. Es como nosotros, a nivel nacional, es decir, interior, interno de nosotros. En México, por ejemplo, se toman decisiones que únicamente afectan a México. A nivel internacional, entre naciones, ¿sí?, se toman decisiones que afectan a otros. Ese es el ejemplo más claro que les puedo poner. Lo mismo sucede con las células. El primer tipo de señal química son los segundos mensajeros. Los segundos mensajeros son sustancias químicas naturales liberadas en el interior de la célula cuando ciertas moléculas externas reaccionan con moléculas receptoras en la superficie celular. Traducción es lo que nosotros conocemos como los neurotransmisores. Entonces, este tipo, segundos mensajeros, es intra o intercelular. Se los dejo de tarea. La función autócrina, ¿sí?, es una señal química secretada por una célula en su ambiente que retroalimenta a la propia célula y afecta su propia actividad. Aquí está una célula que está produciendo sustancias que salen al ambiente y vuelven a entrar a la misma célula, ¿sí? Salen, se nutren, entran y cambian la actividad. Nunca están en contacto con otra célula, pero sí con el torrente sanguíneo. Entonces, ¿qué tipo de señal química es? ¿Intracelular o intercelular? Analícenlo. La función paracrina es la señal química liberada que se difunde a través de células diana o acerca o a través del espacio extracelular intermedio. ¿Qué es una célula diana? Son las células blanco o la célula que sirve como transporte, ¿sí? Es como una célula que protege la sustancia y la célula la transporta para que éste se dé más rápido, ¿sí?, y pueda llegar a su destino. Es como nosotros, por ejemplo. No es lo mismo que yo, célula, señal, y que transmite la señal química, me traslade de un lugar a otro caminando, a que tome un transporte, un taxi, un camión, el carro propio, ¿sí?, y llegue más rápido a mi destino. Esa es la función de las células diana, tomar la sustancia y llevarlas más rápido al destino, a la célula destino.
Entonces, esta es un tipo de función inter o intracelular. Transmisor químico. El transmisor sináptico, perdón, o función neurocrina, ¿sí? Dice, la señal química liberada se difunde a través de la hendidura sináptica. ¿Qué es la hendidura sináptica? El espacio, aquí está, que hay entre botones sinápticos. Y origina un cambio en la polarización de la membrana postsináptica, es decir, origina un cambio ¿en qué? En la negatividad. ¿Por qué? Porque lo va a modificar y posiblemente vaya a ocasionar un potencial. Ok. La función de un modulador sobre la señal química influye a menudo en las uniones sinápticas, sobre la actividad de las neuronas de dos formas. Las uniones sinápticas es precisamente esto, la transmisión de información química entre dos neuronas, ¿sí? ¿Cómo se puede dar este tipo de función neurocrina? De dos formas. Uno, puede darse a través de una terminación moduladora sobre el botón terminal presináptico. Es decir, aquí se encuentran terminaciones que modulan la cantidad de sustancia que se va a transmitir. Aquí está la hendidura, ¿verdad? Entonces, a través de una terminación pasa a la siguiente neurona, que es la neurona postsináptica y que es la que va a sufrir los cambios debido a la sustancia que se envió. Entonces, este tipo de función es intra o intercelular. La segunda forma en la que se puede dar es la modulación que puede producirse a través de una acción más difusa, ¿sí? Es como una función de riego. ¿A qué se refiere? Una neurona, y aquí lo vemos, ¿sí? Pasa su información a diferentes terminales. Cada punto rojo es que una neurona, esta por ejemplo, está mandando 1, 2, 3, 4 informaciones al mismo tiempo como una función de riego. Esto yo lo comparo como lo que vemos en los parques, ¿no? Que hay expresores que abarcan una gran cantidad de espacio regando agua. Lo mismo hacen las neuronas. No es lo mismo ir con un botecito a poner agua en las plantas a usar expresores. ¿Sí? Es lo mismo, es la misma función que hace la función neurocrina en su segunda modalidad, que es a través de una acción difusa de varias sinapsis que se compara con una función de riego. Esta también, ¿qué tipo de función es? Inter o intracelular. El siguiente punto es la función endocrina. La función endocrina, la señal química es liberada al torrente sanguíneo y captada selectivamente por órganos diana. ¿Cuáles? Bueno, la función endocrina tiene que ver básicamente con el funcionamiento y el efecto de las hormonas, en el cuerpo. Nosotros, como seres humanos, tenemos un sistema que se llama sistema endocrino. El sistema endocrino es el conjunto de glándulas que se encarga de producir las hormonas. Sí, que eso por accidente ya lo revisaron. Entonces, sí sabemos de qué estamos hablando. El sistema endocrino se encarga de, a través de las glándulas, producir las hormonas que causan un efecto en el organismo y en el comportamiento de las personas. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, está la célula secretora. La célula secretora vendría siendo una glándula. Por ejemplo, en las mujeres, la glándula o en hombres y mujeres, el páncreas, ¿sí? El páncreas secreta diferentes sustancias como el glucagón, como la insulina, que viajan a través del torrente sanguíneo y afectan a las células
porque tienen una función. ¿Qué función es? El bajar los niveles de glucosa en la sangre y mantenernos en ese sentido sanos. ¿Qué sucede si nosotros le metemos mucha más cantidad de azúcar o de glucosa al cuerpo? ¿Sí? Pues por mucho que produzca esta célula, no se va a dar abasto con la cantidad de insulina o glucagón que se necesita para mantenernos en los niveles normales. Y es entonces que aparece la diabetes. ¿Sí? La función endocrina tiene que ver con esto. La secreción de hormonas que ayudan al correcto funcionamiento del cuerpo. Por lo tanto, podemos decir que es una señal química intercelular porque afecta a diferentes células del cuerpo para mantenerlas sanas. La penúltima señal química que tenemos es la de las feromonas. Todos hemos escuchado alguna vez hablar de las feromonas. En este caso, pues las feromonas como señal química se liberan al exterior del cuerpo, ¿sí? Y afectan el comportamiento de otros miembros. Aquí es importante saber que es de la misma especie, humanos con humanos, caninos con caninos, gatos con gatos, o sea, esas feromonas únicamente afectan a la misma especie, ¿sí? Aquí les pongo dos ejemplos. Primeramente, pues, son sustancias invisibles que no son perceptibles para el ojo humano, pero sin embargo se perciben a través de las glándulas olfativas, es decir, del olfato de la nariz, ¿sí? Gracias a estas sustancias que se llaman feromonas, existe la atracción eh, entre hombres y mujeres, hombres y hombres, mujeres y mujeres, ¿sí? ¿A qué me refiero con este tipo de atracción? Cuando una persona nos cae bien, cuando una persona nos atrae sexualmente, ¿sí? Es gracias a estas sustancias que son las feromonas, ¿sí? Cuando a mí alguien me cae bien es porque nuestras sustancias químicas son compatibles. Por eso también se habla de que en el amor hay química, ¿sí? Parte de que nos sintamos atraídos por una persona, pues tiene que ver con la química. Si estas sustancias no son compatibles, difícilmente va a poderse dar algo, ¿no? Entonces, las feromonas, pues son las que nos hacen principalmente atractivos en el plano sexual hacia otra persona. Entonces, esta podríamos decir que son intra o intercelulares. Si afecta a otro, es inter. Y por último tenemos las alomonas, que son señales químicas liberadas por una especie que afectan la conducta de otra especie, ¿sí? La diferencia entre feromonas y alomonas es que las feromonas se afecta a la misma especie y las alomonas se afecta a especies diferentes. Un ejemplo que les pongo aquí es, por ejemplo, la sustancia química que secretan las flores, que es el polen. Bueno, atrae a aves y atrae a abejas para nutrirse de ellas, ¿no? Así como los caninos que están entrenados para el rescate o para la búsqueda, pues es gracias a las alomonas que pueden identificar si hay una persona viva o hay un cadáver y demás, porque las sustancias químicas que se secretan pues son diferentes. Entonces, esta es de tipo inter o intra. Muy bien. Y estas fueron las señales químicas. ¿Qué les voy a pedir? Les voy a pedir, por favor, que tengan estos apuntes y que cualquier duda me la hagan saber. Les voy a dejar la tarea que sigue correspondiente a
el tema que vamos a ver porque esto es muy complicado y difícilmente vamos a poder entenderlo si no tenemos lectura previa. Entonces, espero que esto haya quedado claro. Veo las dudas con ustedes en alguna oportunidad que tengamos y estén pendientes de cuando tenemos alguna clase en vivo. Entonces, cualquier cosa que necesiten, estoy a sus órdenes por medio de la plataforma o por medio del representante. Muchas gracias, chicos.